Amén. Vamos a ponernos de pie otra vez más. Vale, decir los hermanos, ¿cómo que párate, siéntate? Nos sirve de ejercicio al fin y al cabo. ¿Para que sí? Para adelgazar un poquito el día que nos hace falta, especialmente a mí. Papito, Dios, te damos gracias por nuestro hermano Enrique que has mandado desde muy lejos, Señor. Lo has enviado, Señor, con una misión específica para este pueblo de Lacey, Señor. Pedimos, Papito Santo, que con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, lo guíes, Señor, lo inspires para que cumpla a la perfección esta misión para la que tú lo has enviado, Señor. Que Él primero, Señor, se abra tu gracia, tu santa palabra, para que pueda, Señor, Él después dar el mensaje, Señor, con claridad y con poder sobre todo, bendito Dios, y también con amor. Bendice, Señor, por favor, su mente, su garganta, su lengua, su voz y sobre todo su corazón, Señor, para que Él, bendito Dios, cumpla, Señor, tu santa voluntad en esta tarde, Señor. Y que todos y cada uno de nosotros también nos abramos, Señor, a tu gracia, a tu santa palabra, a través del hermano. Bendícelo en abundancia, bendice su familia, bendice su ministerio, Señor. Dale, Papito Santo, lo que tú le pides para que Él te dé a ti después, Señor, la honra y la gloria, Señor, a través de la predicación. Pedimos la protección de Mamita María. Mamita María, cúbrelo con tu santísimo manto, intercede por él, ahora y siempre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Levante la mano los que están bendecidos en el Señor. A ver, levante la mano, levante la mano. Pónganse de pie. A ver, levante la mano los que están bendecidos en el Señor. Bendecidos en el Señor. Amén. A ver, ya no veo muchas caras con lechuga arrugada, cara de lechuga arrugada. Veo muchas caras sonrientes, bendito sea el Señor, amén. Dígale al hermano que está a tu lado, prepárate para seguir recibiendo. Dígale, prepárate para seguir recibiendo, amén. Levante la mano los que quieren más bendiciones, más bendiciones, más bendiciones. Pues dígale al hermano que está detrás de usted o delante de usted, qué bueno que estás aquí. Dígale, qué bueno que estás aquí. Porque Dios tiene más para ti. Amén. Dios tiene más para ti. Gloria al Señor. Ahora, hágame un favor. Dígale a la persona que está a su lado, siéntese y abróchese el cinturón. Amén. Para que no se vaya a salir de ahí. Abróchese el cinturón. Bendito sea el Señor. Amén. Y cuando te sientas, dale un aplauso fuerte a Jesucristo que está obrando. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Desde anoche, mis hermanos, el Señor ha estado obrando de una forma maravillosa. Y esta mañana el Señor se ha botado aquí, bendito sea, con nuestro hermano Saulo. Y todo esto, mis hermanos, es con el fin de que nosotros seamos completamente restaurados para la gracia de Cristo Jesús. Amén. Les vuelvo y les recuerdo, especialmente los hermanos que han llegado hoy día, que hay muchos tipos de retiro, pero este retiro es de sanación interior. A ver, ¿de qué? Sanación interior. Y aunque el Señor va a obrar mucho y va a haber liberaciones, y ya muchas personas ya incluso han dado testimonio de que han sanado su cuerpo, pero el Señor está más interesado por sanar nuestras almas, por sanar nuestros corazones. Amén. Y en el primer tema de esta mañana el Señor nos invitaba a ponernos de pie como aquel hombre allí delante, enfrente del templo. En este segundo tema, mis hermanos, en esta mañana, bueno, ya estamos tarde. Dígale al hermano que está a tu lado, buenas tardes. Diga buenas tardes, ¿eh? Y en esta bendita hora de la tarde, escucha bien, vamos a permitir que el Señor nos hable de un tema que es importante tocar cuando se refiere a lo que es sanación interior, que es perdonar. El tema, como el hermano decía, es el que perdona sana. Perdonar es sanar. A ver, ¿cómo es? Perdonar es sanar. Pero para que este tema tenga sentido en usted, es necesario que tú y yo podamos entender que tú y yo debemos de aprender a pedir perdón y a perdonar. A ver, ¿a qué? A pedir perdón y a perdonar. Porque si en realidad hay alguien aquí, mis hermanos, que diga, pues mira, yo no tengo que pedirle perdón a nadie, yo no le he hecho daño a nadie. Bueno, gloria al Señor. Si hay alguien aquí que puede decir, es que yo no necesito perdonar a nadie, porque nadie me ha hecho daño a mí, nadie me ha ofendido. Bueno, gloria al Señor.
Pero le quiero decir, mis hermanos, que muchos de nosotros ya nos estamos conociendo, pero yo no conozco toda su historia, yo no lo conozco bien a ustedes, pero yo le puedo decir algo en fe, que todos nosotros necesitamos aprender a pedir perdón y a perdonar. Amén. ¿Cuántos quieren levantar la mano y decir, yo necesito aprender a pedir perdón y a perdonar? Una señora le preguntábamos, hermana, ¿usted necesita perdonar? Decía, no, yo no necesito perdonar, porque a mí nadie me ha hecho nada. Y yo le decía, hermana, pues dígame, ¿en qué planeta tú has estado? Porque mientras que estemos rodeados de personas, van a haber personas que nos van a ofender, que nos van a herir, y vamos a tener la necesidad de perdonar. De igual manera, tú y yo estamos rodeados de personas y nosotros no somos fáciles. ¿Cuándo dicen amén? Dígale al hermano que está a tu lado, usted tiene cara que no es fácil. Usted no es fácil, digo, usted no es fácil. Hay muchos con cara de complicados, bendito sea el Señor, amén. Cara de complicado, Y es necesario que también tú y yo reconozcamos que hemos herido a otras personas, que hemos ofendido a otras personas. Pues el Señor quiere aprender, enseñarnos a pedir perdón y a perdonar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque esto es importante. Porque si usted no ha aprendido a perdonar, si usted no ha aprendido a pedir perdón, surgen unos males, unas enfermedades dentro del alma, dentro del cuerpo, mis hermanos, que nos hacen infeliz, bendito sea el Señor, amén. Y es necesario, como decíamos anoche, la importancia de ser sinceros con el Señor, amén. Vamos a descubrir que muchas de esas heridas, muchas de esas personas que nos han maltratado, que nos han herido, muchas veces no están lejos de nosotros, no son personas no conocidas, lejanas, no. Regularmente son personas que están muy cerca de nosotros. Las heridas más grandes, mis hermanos, vienen de personas que están tan cerca como tu mamá, como tu papá, como tu esposo, como tu esposa, como tu hijo, como tu compañero de trabajo que compartes tanto tiempo. Las heridas más grandes vienen con las personas que están más cerca de nosotros, en la misma iglesia, entre nosotros los servidores. Aquí hay muchos servidores, bendito sea el Señor. Y es importante que usted preste mucha atención, porque el Señor quiere sanar el alma. Y es necesario reconocer primero que necesitamos pedir perdón y perdonar. Porque si no, se desarrollan unos males como el rencor, el resentimiento, la indiferencia. Y eso va destruyendo el cuerpo, va destruyendo la persona, va destruyendo la vida. Y hay tantas personas que viven acongojadas, entristecidas, y es por el simple hecho de que no han aprendido a perdonar. ¿Cuántos quieren aprender a pedir perdón y a perdonar? Bendito sea el Señor. A ver, para que usted tenga una idea, mi esposa y yo, Angélica, fuimos a unas vacaciones a mi país, República Dominicana. Yo soy de Santiago, una ciudad de allá. Me recuerdo que mi mamá me dijo, han hecho un restaurante por una montaña, queremos llevarte para que ustedes lo conozcan. Y bueno, yo pensaba que era una montañita, era una montaña bien alta, bien alta. Y todo el mundo iba a ese lugar, es un restaurante porque tenía una vista hermosa. Bueno, nosotros empezamos a subir esa subida. Yo decía, ay, santo Dios, es para el cielo que vamos. Y cuando llegamos allá, mis hermanos, bueno, allí me recuerdo que el carro que estaba manejando, el carro de mami, lo tuve que parquear, pero ya estaba así, cuesta abajo. Y lo que saben manejar, mis hermanos, saben que cuando usted parquea así, cuesta abajo, usted tiene primero que enderezar el guía todo a la derecha o para el otro lado. Pero por si acaso se va, que se vaya para un lado, que choque, que no se vaya derecho, amén. Pero también es importante poner la emergencia. La emergencia, haga así, ponga la emergencia, ay, levante esa pierna, ay, no la levante mucho, no, pero levántala, levántala, usted pone la emergencia. Bueno, yo hice eso, puse la emergencia, doblé el guía, bien, allí pasamos una tarde hermosa, compartiendo, mirando esa vista. Mis hermanos, cuando nos vamos ya para la casa, nos montamos en el carro, y mis hermanos, cuando enciendo el carro, que ya voy de cuesta abajo, veo, mis hermanos, que yo voy con los frenos un poco apretados porque es cuesta abajo. Pues yo voy así, pasito, va bajando. Pero cuando yo llego ya a los llanos, mis hermanos, pues quise acelerar, pero el carro no aceleraba.
el carro, y yo decía, ay, se dañó la transmisión. Y aceleraba y quería adelantar, pero el carro no adelantaba. Y yo dije, Dios mío, se me dañó el carro, dañé el carro de mi mamá. Pero mi mamá me dijo, no, menso, es que tiene la emergencia puesta. Ay, mami, cuando solté la emergencia, por ahí seguí. ¿Saben por qué le cuento esto, mis hermanos? Porque hay muchos que no pueden adelantar en su vida. Hay muchos que quisieran ser felices y no son felices. Hay muchos que quisieran tener un matrimonio bueno, pero no lo pueden tener. Hay muchos que quieren tener una relación buena con sus hijos, con sus parientes, con sus familiares, pero no la pueden tener, mis hermanos. Y es porque vamos frenado. Y ese freno, mis hermanos, es debido al rencor, al resentimiento, al odio, etcétera, etcétera. ¿Cuánto queremos adelantar en el gozo y la felicidad en el Señor? A ver, ¿cuánto quieren? ¿Cuánto quieren? Pues vamos a entrar en este tema, donde el Señor quiere derramar su gracia para pedir perdón y perdonar. Mira, vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor a través de la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así la palabra, escuchen, hermano. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo dice? No entristezcan. Dígale al hermano, no entristezca al Espíritu Santo. Dígale, no entristezca al Espíritu Santo. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz, a ver, repita conmigo. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. A ver, repito, ¿arranquen de qué? De raíz. ¿Arranquen de qué? Oiga, ¿cuántos son del campo aquí? Levanta la mano los que son del campo, los que son del campo. Sé que cuando llegamos ya aquí a Estados Unidos todos somos del pueblo, de la ciudad. Pero mis hermanos, por ejemplo, en mi país, en el campo, se cosecha mucho la yuca, la batata. Mis hermanos, los agricultores cuando van a sacar la yuca, la batata, la papa, bueno, tienen que arrancar de raíz. Y no arrancan rápido, no, porque se puede quedar todo adentro. Sino que empieza a jalar. Ayúdenme, así con la mano, a ver. Jalar, arrancar. Hasta que suavemente sale todo de raíz. Así el Señor quiere hacer contigo y conmigo. De raíz, oiga bien, Él quiere sacar, repito, todos disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien, sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente. A ver, repita conmigo. Perdonándose mutuamente. Más fuerte. Perdonándose mutuamente, como Dios los perdonó en Cristo. Familia de Dios, palabra de Dios. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Aquí la palabra nos está invitando a que tú y yo seamos buenos y comprensivos los unos con los otros. Nos está invitando a perdonar, a arrancar de raíz, mis hermanos. Vamos a trabajar. Dígale al hermano que está a tu lado, vamos a trabajar. Dígale, vamos a trabajar. Bendito sea el Señor, amén. Porque si usted quiere bendición hay que trabajar. Cuando dicen gloria a Dios, amén. Hay que trabajar. A veces pensamos que la bendición me va a caer. No, hay que trabajar para la bendición, amén. Y especialmente en este tema Dios va a pedir mucho de ti. Yo le voy a pedir al Señor que te dé mucha valentía, que te dé mucha sinceridad, que te dé valor para reconocer la realidad de tu vida, para que podamos ser libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquí, mis hermanos, el Señor nos está invitando a perdonar y a pedir perdón. Mis hermanos, el mismo Pedro una vez se le acercó al Señor. Yo creo, mis hermanos, que Pedro no se estaba llevando bien con el grupito de los 12, fíjese usted. Vivían juntos, compartían juntos, mis hermanos. Estoy seguro, mis hermanos, que
que Pedro tenía su lista de aquellos que estaban en su lista negra. Estoy seguro, mis hermanos, que también tú y yo tenemos una lista negra de aquellos que están en esta lista. Espero que yo no esté ahí, bendito sea el Señor, amén. Pero tú sabes quiénes son los que están en esta lista. Aquellos que te han ofendido, aquellos que te han herido, lo tienen ya en esa lista. Pues también Pedro tenía su lista, fíjese usted, y él está preocupado por esto. Y dice la palabra del Señor en Mateo 18:22, que él se le acerca a Jesús y le dice: oye, Señor, ¿cuántas veces es que necesitamos perdonar? ¿Son 7 veces? ¿Sabe lo que dice el Señor? Yo te digo que 7 no, 70 veces 7. Ay, papá. 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? Siempre. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Siempre. Dígale al hermano que está a tu lado: empieza desde hoy a perdonar. Dígale: empieza desde hoy. Siempre. Y si escuchamos esta palabra, mis hermanos, podemos ver que Pedro tal vez tenía su lista. Tal vez miraba a Judas. Era medio complicado Judas, llevaba el dinero, medio sospechoso, Estoy seguro, mis hermanos, que tuvo roce con Juan y Santiago, esos hermanitos que su mamá le pidió: por favor, Señor, cuando subas al reino, que ellos estén sentados uno a la derecha y otro a la izquierda. Qué mamacita, Estoy seguro, mis hermanos, que tal vez con Leví, Mateo, que era un ladrón, como me imagino que habían ciertos roces, mis hermanos. Él tenía su lista. ¿Y tú? ¿Cuál es la lista que tú has traído en este día? Vamos a ser sinceros. Yo te pregunto, para que te entres en el tema: ¿cuántos de nosotros hemos sido heridos por alguna persona, o por un grupo de personas, o por una entidad? Levanta la mano los que han tenido personas que le han herido, que le han causado maltrato, que le han ofendido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el Señor nos está invitando que no tengamos actitudes muy comunes en las personas que dicen: bueno, yo sé que me heriste, pero que te perdone Dios. ¿Me ha escuchado eso? Que te perdone Dios. Yo no soy Dios para perdonarte. Allá tú con Él. Fíjese usted, eso es una mentira total. Es el Señor el que nos está pidiendo, que es nuestra responsabilidad, que es nuestra decisión pedir perdón y perdonar. Amén. Dígale al hermano que está a tu lado: está en ti. Dígale: está en ti, está en ti, está en usted. Bendito sea el Señor. Está en ti. Nadie va a tomar la decisión por ti. Óyelo bien. Está en ti en este día que usted tome decisión y diga: yo necesito pedir perdón, yo necesito perdonar, y verás la gloria de Dios. Amén. Y aquellos que quieren entrar en este proceso, mis hermanos, el Señor nos va a regalar algunos pasos importantes para que a través de la gracia del Señor, tú y yo hoy quedemos sanos en esta área. Cuando dicen gloria a Dios, amén. Lo primero, mis hermanos, es que necesitamos entrarnos en la soberanía de nuestro Dios. A ver, repite esa palabra: soberanía. Soberanía. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Quiere decir que tú le vas a permitir la autoridad de Dios en este momento de decisión de perdonar y pedir perdón. Necesitamos la fuerza de Dios. Necesitamos someternos a su autoridad. Necesitamos someternos a su soberanía. Porque esto es importante, mis hermanos. Porque estoy seguro que tal vez alguien aquí está diciendo: Enrique, es que tú no sabes lo que me han hecho. Es que tú no sabes por lo que he tenido que pasar. Es que tú no sabes los maltratos, los golpes. Es que tú no sabes el abandono que he tenido que vivir. Vamos a ser sinceros, hermano. Y estas cosas no causan risa. Estas cosas, mis hermanos, no causan gozo. Causan tristeza, causan dolor, causan amargura, mis hermanos. Y si somos sinceros, mis hermanos, podemos decir: yo no tengo fuerza para perdonar a aquel. Yo no tengo fuerza para pedir perdón. Yo no tengo fuerza para perdonar a aquella que me hizo, que me robó el esposo, o aquel que me abandonó. Pues quiero decirte, mis hermanos, tranquilo. Tal vez tú no tendrás la fuerza, pero lo que el Señor te está pidiendo es que tú tengas disponibilidad, que tú tomes una decisión,
y que entres en la soberanía del Señor. Primer paso, en la soberanía. Porque si somos sinceros podemos decir: Señor, yo no puedo, el dolor es muy grande, la herida ha sido muy grande, yo no puedo, Señor. Pero tú sí puedes, tú sí tienes la gracia, tú sí tienes el poder, y tú me puedes conceder, llenarme de esa fuerza y ese poder para tomar esta decisión y pedir perdón y perdonar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces es necesario que contemos con la asistencia del Señor. Ya no será tú el que vas a perdonar solo, sino que el Señor te va a ayudar. Bendito sea el Señor, amén. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para ti, porque Él te quiere ver feliz, así como el libro de nuestro hermano Saulo, atrévete a ser feliz, y queremos ser feliz. Y una de las áreas importantes, mis hermanos, es que seamos sinceros con el Señor y le digamos: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Bendito sea el Señor, amén. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente, encuentro como este, vienen con heridas bien grandes en su corazón. Han sido heridos por muchas personas cercanas, por su esposo, por su esposa, por su mamá, por su papá. Heridas profundas, heridas grandes. Y mis hermanos, de la misma manera que llegan, de la misma manera se van, porque sienten que no tienen poder o fuerza para enfrentar esa situación. Mis hermanos, tú y yo no estamos solos. Aquí está Jesucristo, bendito sea el Señor, y Él te quiere dar la fuerza, Él te quiere dar el poder. ¿Cuánto dicen amén? Entonces sometemos a la autoridad, la soberanía, decirle: Señor, te necesito. Diga conmigo: te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Segundo, mis hermanos, si usted quiere aprender a perdonar, es necesario que usted identifique quién ha sido su agresor. Que usted identifique. ¿Qué es identificar, mis hermanos? Por ejemplo, siempre estamos en el aeropuerto y a veces estamos esperando nuestra maleta que salga en la correa, que salga. Y ahí estoy yo mirando. Maleta sale, maleta entra, maleta sale, da vuelta. ¿Y qué yo estoy tratando de hacer? Identificar mi maletica, fíjese usted. Es importante que usted reconozca, que usted identifique quiénes han sido sus agresores, quiénes han sido los que le han herido. Ahora usted dirá: Enrique, es que eso es difícil. Claro que sí, esto no es fácil, porque muchos, como decíamos, que nos han herido, son personas, mis hermanos, muy cercanas a nosotros, personas que nos debieron de amar, de cuidar, de proteger. Sin embargo, por su fragilidad humana, hicieron todo lo contrario, hirieron nuestras vidas. Es importante identificar entonces con valentía, no importa quién sea, si sea mamá, papá, no importa. Es importante identificar, porque si usted no identifica, lo que estás haciendo es que esa persona la está poniendo debajo de la alfombra, la está escondiendo, esa herida la está escondiendo, y usted pasa una vida entera, querida hermana, querido hermano, frustrado, amargado, cabizbajo. En este día vamos a ser valientes. Levanten la mano los que quieren ser valientes, los que quieren ser valientes, y decirle: Señor, te quiero identificar. Es esa persona, es la realidad, es la verdad. Me recuerdo que estuvimos en un retiro, mis hermanos, y en este retiro llegó una joven. Esta muchacha, mis hermanos, como de 28, 29 años, estaba casada, tenía una niña, pero llegó con un gran problema a este retiro, mis hermanos. El problema es que ella se llevaba muy mal con su mamá. No tenía una relación buena con su mamá, y ella no se explicaba por qué ella desde jovencita no se llevaba con su mamá. Ella decía que su mamá llegaba el día de las madres, los hermanos de ella la sacaban a comer a su mamá, le enviaban flores como día de las madres. A ella no le salía eso. Ella no tenía un amor hacia su mamá, y ella no sabía por qué ella no amaba a su mamá. ¿Cuánto aman a sus madres aquí? Levanten la mano a las madres. Pero ese día el Espíritu Santo iba a iluminar, fíjese usted. Estamos haciendo una dinámica, mis hermanos, donde nos llevaba la palabra en Jeremías 18, donde Dios envía a este joven Jeremías a ir a la casa del alfarero, fíjese. Y allí como Jeremías llega y ve el alfarero trabajando la greda, trabajando el barro.
Y dice la palabra que allí salió un cántaro, pero ese cántaro que estaba creado estaba mal, no estaba bien. Y Jeremías está mirando lo que hace el alfarero. ¿Y qué hace el alfarero? Le salió ese cántaro dañado, roto. Jeremías ve al alfarero que toma el cántaro y no lo pone a un lado en el basurero, no lo pone a un lado y lo ignora. ¿Saben lo que hace? El alfarero rompe ese cántaro. Y Jeremías ve cómo lo rompe. Y ve entonces ahora cómo el alfarero entra a sus manos y empieza a trabajar de nuevo ese cántaro. Y dice la palabra del Señor, ese cántaro que estaba roto se hizo otro cántaro. Pero este cántaro ahora no está roto, no está defectuoso, está completamente perfecto. Bendito sea el Señor, amén. Y estamos haciendo esta dinámica y rompimos una vasija, rompimos un florero que había allí y luego sacamos un cántaro. Así Dios quiere hacer contigo. Y eso como que le llegó a esta joven mujer que le estoy contando. Y mis hermanos, e inmediatamente terminó la dinámica, Dios le había hablado al corazón, la inquietud porque ella no amaba a su mamá. Eso le molestaba. Y ella decía: Señor, yo quiero que tú me rompas y me hagas de nuevo. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que en ese momento de la oración, Dios pone en el corazón una palabra de conocimiento, fíjense usted. Y el Señor le muestra a esta joven, mis hermanos, cuando ella era pequeña, tenía apenas unos 7, 8 años de edad. Y el Espíritu Santo empieza a mostrar en este momento de oración cómo ella está siendo sacada de su casa con su mamá. Su mamá la saca, y cuando la saca a la calle, van a otra casa. Pero en esta casa el Señor muestra, oiga bien, que no es su casa de un conocido, de un familiar. Allí el que abre la puerta es un hombre, y aquel hombre abre la puerta, y la mamá de esta niña que le estoy contando le dice: no se lo diga a tu papá. Obviamente esta pobre mujer estaba siendo infiel con su esposo, y ahora había pasado un buen largo tiempo siéndole infiel, y llevaba a su niña. La mamá pensaba que su niña no iba a darse cuenta de esto, era muy pequeña. Sin embargo, aunque ella no se recordaba de eso, eso estaba en el corazón, fíjese usted. Hay cosas que te han pasado, que te han herido, que tal vez usted no está en su consciente, pero sí en su subconsciente. Cosas que te han pasado, y en este retiro, a través de la luz del Espíritu Santo, el Señor la quiere sacar, bendito sea el Señor. Pero no solamente para que tú te enteres, no, Él la quiere sacar para sanarte, bendito sea el Señor, amén. Y allí, mis hermanos, cuando el Señor muestra esto, esta muchacha empezó a llorar, y pudo entender por qué ella no se llevaba ahora, ya siendo ella adulta, por qué no se llevaba bien con su mamá, porque había una herida. Y yo le dije: cuando vayas a tu casa, perdona a tu mamá. Y ella me sorprendió, porque ella me dijo: ¿sabes qué, hermano Enrique? Mi mamá está aquí en el retiro. Digo yo: ¿está aquí? Pues maravilloso. ¿Quién es tu mamá? Y cuando me señala allá atrás, para sorpresa mía, eran unas de las seguidoras del grupo de oración. Era una mujer que yo conocía, una mujer muy piadosa, muy santa, había tenido su conversión, pero antes de su conversión tenía un historial, y parte de ese historial había esa herida que le había causado a su familia, especialmente a esta niña. Fíjese usted, ¿qué hizo esta joven? Se encerró atrás con su mamá, y todo lo que el Señor mostró se lo dijo. Esta mamá lloraba y lloraba. Y el Señor le decía, ella le preguntaba: ¿es verdad que esto ha sucedido? Y él decía: sí, es verdad. Tu papá nunca se enteró. Yo te llevaba porque no te podía dejar sola en la casa, y no sabía que te estaba hiriendo el corazón. Pero ahora me doy cuenta la herida que te había causado. Y esa mamá hizo un gesto maravilloso. Se tiró al suelo de rodillas delante de su hijo, una madre delante de su hijo, y le empezó a besar los pies y a decirle: perdóname, hija, por lo que yo te he hecho.
Esta muchacha que ya había sido tocada por el Señor, que ya estaba siendo preparada. Su actitud, mis hermanos, no fue repugnante, no fue de rechazo. Ya el Señor había invadido su corazón. ¿Cuántos quieren que el Señor invada tu corazón? ¿No? Ya el Señor había puesto la decisión en su corazón. El Señor estaba allí ayudándola, bendito sea. Y esta joven no le dijo a su mamá: mire, yo no te perdono, ¿cómo te atreves? ¿Por qué nunca me lo...? No, nada. Allí esta hija levantaba a su mamá: levántate, mami, levántate, yo te perdono en el nombre de Cristo Jesús. Y fue ahí, en ese momento, mis hermanos, que Dios empezó a hacer sanación entre esa madre y esa hija. Bendito sea el Señor. Hoy día es una familia bendecida. Ella ama a su mamá y hay una libertad de felicidad. Bendito sea el Señor. Pero es importante identificar. Primer paso, ¿cómo es? Identificar. Identificar puede ser difícil, mis hermanos, pero es necesario. ¿Cuántos lo quieren hacer? Levanten la mano en esa decisión. ¿Cuántos quieren identificar? No importa quién haya sido. Estuvimos en Michigan, en una ciudad que se llama Holland, Michigan. Y allí, mis hermanos, me recuerdo que estábamos en oración. Estábamos hablando de este tema, mis hermanos. Y el Espíritu Santo vino a nuestra ayuda. Nos dio una palabra de conocimiento. Y el Señor me mostraba a una niña en un lugar encerrado. Y esta niña estaba temblando. Y estaba gritando y llorando. Y yo le decía: Señor, ¿por quién es esta niña? ¿Por qué está gritando? ¿Por qué está en este lugar oscuro? Y el Señor simplemente decía: Enrique, esa niña está aquí en este retiro. Y tiene una herida bien grande desde su niñez, que le ha causado un trauma. Y en esta mañana estoy sanando esa herida. Estoy sanando este recuerdo. Oiga bien, mis hermanos, dimos la palabra de conocimiento. Gracias. Y allí dice, le decíamos al pueblo: aquí hay una persona, no tienes que identificar. Que el Señor presenta que tú estás en un lugar oscuro, pequeño, y allí estás temblando, allí estás asustado. El Señor presenta miedo. Y hay una herida bien grande en tu corazón por el maltrato que te están haciendo. Bueno, dijimos esto, no dijimos que se identificara, bendito sea el Señor. Pero ¿qué pasa? Que en el momento de la hora santa hubo un momento de testimonio. Y de la gente que se levantó una mujer. Y esa mujer empezó a llorar. Y decía: aquella niña que el Señor presentaba, aquella niña soy yo. Porque yo de México, cuando vivía en mi rancho allá en México, mi papá era ignorante, mi papá era muy fuerte. Y cuando hacíamos cualquier travesura, el castigo que nos daba era que nos encerraba en un rancho oscuro. Y allí pasábamos horas bajo el calor, bajo la oscuridad. Oiga bien. Y ella se veía como ella temblaba. Pero algo sucedía, que cada vez que ella salía, que le abrían la puerta para que ella saliera, ella no quería salir de allí, porque tenía un odio tan grande hacia su papá. Veía cómo el papá la maltrataba y ella se dijo: ¿por qué me maltrata así? Y eso fue guardándolo ahí, para la gloria de Cristo Jesús. Esa hermana decía delante de todo: mi viejo ya no está vivo, mi viejo falleció. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy yo tomo una decisión. Yo no he querido saber de él, ni siquiera me interesé cuando se murió. Oiga lo que hace una herida. Ni siquiera llamé a mi familia, porque la herida era tan grande hacia el papá de ella. Oiga bien. Y para la gloria de Cristo Jesús, ella dijo delante de todo: donde quiera que mi viejo esté, en el nombre de Cristo Jesús, yo lo perdono. Y en ese momento descansó en el Espíritu Santo. El Señor la estaba completamente cubriendo con su gracia, la estaba restaurando, estaba sanando esa herida por la decisión que había tomado de pedir perdón. Ese trauma de miedo que tenía se fue en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Cristo Jesús.
La importancia, mis hermanos, de identificar, mis hermanos. Es el tercer paso. Si usted identifica, si se llena de valor, y usted dice, bueno, ya yo sé quién es. Y hay situaciones difíciles, mis hermanos. Así como comentamos el testimonio de ayer, de aquella pobre jovencita que había sido de 4, 5, 6 años, que había sido violada por su propio tío en su propia casa. Eso no es fácil identificar a un pariente. Eso no es fácil. ¿Sabe el dolor que esto causa en una familia? ¿Sabe el dolor que hay? Sin embargo, mis hermanos, Dios quiere sanar esas heridas. Dios está de tu lado. Ánimo, sé valiente y dile, Señor, en el nombre tuyo voy a identificar a esa persona. Te la quiero elevar a ti. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si usted hace esto, mis hermanos, el tercer paso, tal vez algunos, tal vez aquí nunca lo han hecho. ¿Saben cuál es el paso? Es un paso muy sencillo, pero importantísimo. Antes de pedir perdón, antes de perdonar, es importante que te reconcilie con el Señor. ¿Que te reconcilie con quién? Sí. Pedirle perdón a Dios por el tiempo que tú has durado con ese rencor en tu corazón. Pedirle perdón al Señor por el tiempo que estás lleno de resentimiento, de ese odio que te ha cubierto. Fíjese usted, pedirle perdón primero a Dios, porque le hemos fallado en esto. Pedirle perdón a Dios, porque no hemos aprendido a perdonar y hemos vivido más que en el amor, hemos vivido en el odio. Porque no hay entre medio, mis hermanos. O amas o odias. Es más fácil decir yo amo que decir yo odio, ¿verdad que sí? Dígale al hermano que está a tu lado, yo te amo, hermano, dígale, yo te amo, yo te amo, yo te amo, ¿eh? Pero es difícil decirle a alguien, yo te odio, aceptar esto, yo te odio. Así no es decirlo en público, yo te odio, como que es repugnante. Pero esa es la realidad, mis hermanos. Cuando tú no amas, tú odias. Es lo contrario, hay desamor. Y es importante pedirle perdón a nuestro Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pedirle perdón por el tiempo que he tardado. Por el tiempo, mis hermanos, que he tenido esclavizado a esa persona. Mire, estuve en un retiro de servidores. Fíjense, de servidores. Y hay muchos servidores que están aquí recibiendo este retiro. Y me recuerdo, mis hermanos, así como anoche que nos entramos en aquel cuarto para orar. Siempre hacemos esto en las actividades. Oramos para la actividad. Y allí, mis hermanos, estoy en la Florida con un grupo de hermanos. Hay como unos 50 servidores allí antes de empezar el retiro. Y hay una hermana que está haciendo la oración. Y la hermana empieza, Señor, bendice este día, bendice el retiro, bendice a todos los hermanos que van a venir, que tu poder se derrame, todo muy bonito. Y de repente dice la bendita hermana, y yo te doy gracias, Señor, porque fulana no vino al retiro. Y yo abrí los ojos, ¿cómo? Yo te doy gracias, Señor, porque hoy vamos a estar en paz, Señor. Porque tú sabes, Señor, que no la aguantamos. Oiga, le está orando. ¿Usted cree que esta oración es pura o impura? Impura. Estaba saliendo de un retiro en Manhattan, en Nueva York. Y viene un señor y me dice, ay, Enrique, por favor, tengo una necesidad grande. Ora por mi esposo y yo. Y me empieza a explicar, mi esposo y yo tenemos ya como 3 años de casado. Él tenía una esposa antes, yo tenía un esposo antes, vivíamos en unión libre. Pues el Señor permitió que nos casáramos, que nos uniéramos. Él tiene una familia, él viene con 2 hijas, yo vengo con un hijo. Y el Señor ha permitido que nos unamos, bonito, bajo el sacramento del matrimonio, lindísimo. Y digo, hermano, eso es bello. ¿Y cuál es el problema? El problema, mis hermanos, dice ella, es aquella hija de mi esposo que tiene 15 años. Me está haciendo la vida imposible. Ya no la aguanto. Te quiero decir, hermano Enrique, que hasta la detesto. Oiga bien. Y me empezó a pedir oración, pero como odio en su corazón. ¿Usted cree que eso es oración pura? ¿Usted cree que es pureza ahí? No. Y ella decía, ya le dije a mi esposo, o ella o yo. Pídale, hermano Enrique, por favor,
que esta jovencita se vaya de la casa hoy. Y yo le dije, sabes, hermana, con todo el respeto, pero más que pedir por tu hija, porque es tu hija, porque el Señor te ha regalado como su madre a ella, en vez de orar por ella, vamos a orar por ti, mujer. Y yo no tengo el problema, no, vamos a orar por usted, hermano, porque usted parece que tiene mucho odio en su corazón. Ay, a ella no le gustó eso. Sí, hermano, hermana, hay que orar por usted. Y después oramos por su hija. Y no, que yo no necesito. ¿Por qué no oramos para que el Señor ponga amor en tu corazón y saque ese odio que tiene hacia esa hija? Vamos a pedirle al Señor que te dé la fuerza de pedirle perdón a esa joven. Yo no soy culpable. Bueno, a lo que usted me está diciendo, sí, porque el odio que usted está generando está haciendo tanto daño a esa joven. Porque el odio destruye. Cuando dicen amén. Cuando hay una familia que odia, están cerrando la puerta al amor de Dios. Bendito sea el Señor, amén. Y a veces, mis hermanos, en una casa nos amamos a algunos, nos amamos, ay, qué bueno, ay, qué bueno. Y a otros, del Egipto. Y no estoy hablando de tu suegra, bendito sea el Señor, amén. Y esta hermana le dijo, vamos a orar por usted. Pero ella no estaba dispuesta a entregar su odio. ¿Sabe lo que hizo? Me dijo, a mí no me ora usted. Se fue por ahí enojada. Oiga bien, enojada. Usted se perdió la bendición. Porque es una decisión, mis hermanos. Es una decisión de aceptar la realidad de tu vida. Y Dios anda buscando restaurar, está buscando unidad. Cuando usted perdona, el Señor une, bendito sea el Señor, amén. Si hay algo que al Señor le disgusta, es la división, porque la división no viene de Dios. Es más, la palabra, el nombre de Satanás, lo que realmente significa es división. Pues dígale al hermano que está a su lado, si usted no es la unidad, usted es la división. Dígaselo. Si usted no es la unidad, usted es la división. Y cuando dicen amén, ay, como fuerte, ¿verdad que sí? Pero esa es la realidad. Y cuando usted perdona, el Señor une, bendito sea el Señor, amén. Entonces el Señor nos da la capacidad, escucha bien, de que nosotros podamos entonces perdonar. ¿Cuántos quieren perdonar? Perdonar. Entonces, entrégale esos sentimientos macabros que no vienen de Dios. Y dile, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Repita conmigo, yo quiero hacer tu voluntad. Eso va a requerir de algunos de ustedes hacer un esfuerzo extraordinario, bendito sea el Señor. Pero eso es lo que el Señor quiere, porque Él te quiere ver feliz. ¿Cuántos dicen amén? Cuando de repente le pides perdón al Señor, ahora, mis hermanos, estamos preparados para entonces perdonar a nuestros hermanos, para pedir perdón a aquellos que no le hemos ofendido. Y hay una gracia especial, mis hermanos. Hay algo hermoso cuando usted toma esta decisión. Y usted ve que en un perdón, en una reconciliación, vemos cómo Dios obra, no solamente en la vida de ti, sino en la vida de tu familia. ¿Cuántos se quieren reconciliar? Vamos a explicar esto un poquito. Hay algunos que no piden perdón porque dicen, Enrique, es que si yo voy donde aquella mujer, aquella que tal vez yo le robé el esposo, o tal vez aquel que yo le hice daño, si yo voy y le pido perdón, si yo voy de corazón y me postro de rodillas y le pido misericordia, le pido perdón, esa no me va a perdonar, ese no me va a perdonar. Hay muchos que pueden presentar esa excusa. Es que esa persona no me va a perdonar. Es que esa persona me odia, me detesta. No, hermano, haz todo tu parte. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces? Jesús le contestó 70 veces 7. Haz tu parte, bendito sea el Señor. Dígale, hermano, haz lo tuyo, haz tu parte, lo que te corresponde. Ahora fíjese algo, mire, para que usted pueda entender esto, para que el Señor rompa cadenas. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Necesito un voluntario. Voy a usar a mi hermano Vicente. ¿Cómo está Vicente? Vamos a imaginarlo. Eche para acá, Vicente. Vamos a imaginar que Vicente y yo éramos amigos.
Él y yo éramos compadres, oiga bien, nos llevamos de maravilla. Pero ¿qué pasa? Que de repente yo le hice algo a él, le ofendí a él se hirió con esto. Y eso pasa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y ahora, mis hermanos, lo que ha producido ahora es una división. Él por su lado, yo por mi lado. Pero tú vienes a un retiro como este, mis hermanos, y el Señor te llena de su infinito amor. Amén. Amén. Y el amor cubre tu resentimiento, tu odio. Y el Señor me ha tocado. Ahora yo voy donde Vicente, mis hermanos, y le digo: Vicente, sabe que éramos tan amigos, mira lo que ha pasado, pero el Señor ha tocado mi corazón. Vamos a hacer algo, hermano Vicente. Vamos a empezar de nuevo. Yo te pido perdón. Perdóname, hermano. Pueden suceder dos cosas. Oiga bien, Vicente puede decir: ¿sabes qué, Enrique? He pensado lo mismo. Quiero que nos reconciliemos. ¿Que nos qué? Reconciliemos. Y ahí, mis hermanos, el hermano Vicente abre sus brazos, y yo abro los míos. ¿Qué hacemos? Nos abrazamos. Abrázame fuerte. ¿Qué pasa, mis hermanos? Esto sería algo hermoso. Porque ¿qué pasa? El corazón mío automáticamente está siendo sanado. Oiga bien. Y el corazón de mi hermano automáticamente está siendo sanado. Oiga bien. Ha habido reconciliación. Oiga bien. ¿Ha habido qué? Reconciliación. Ahora escucha bien, muy importante lo que te voy a compartir. No siempre va a haber reconciliación. Oiga bien, puede darse el mismo caso. Yo vengo de buen corazón y le digo: hermano Vicente, perdóneme de corazón. Ha pasado muchas cosas entre nosotros, pero Dios ha tocado mi corazón, perdóneme. Y yo abro mis brazos, pero él lo cierra y me dice: que te perdone Dios. Dígame. Que te perdone Dios. A ver, dígamelo con más fuerza, con ganas. Que te perdone Dios porque yo no puedo. A ver, dígamelo más agresivo. Porque que te perdone Dios porque yo no puedo. Ay, más dramático. Que te perdone Dios. Que te perdone Dios, yo no puedo. Y yo le digo: pero hermano, por favor, si tenemos una amistad tan hermosa, por favor, si casi somos familia, tú eres mi compadre, perdóname, hermano. Es que tú tuviste la culpa. ¿Cómo te voy a perdonar? Pero perdóname, yo sé, yo te estoy diciendo que yo tuve la culpa. Usted no tuvo que ver con esto. Perdóname de corazón. Es que tú nunca reflexionaste que me ofendiste. ¿Cómo te voy a perdonar? Y no te creo sincero. Hermano, yo vine con mi corazón. Yo quiero, pero de mi parte te digo esto: yo te pido perdón. Y si hay habido algo entre nosotros, también yo te perdono, hermano. ¿Sabe lo que va a pasar? El hermano Vicente se va a ir y yo me voy a ir por mi lado. Pregunto: ¿hubo reconciliación ahí? No hubo reconciliación. Pero yo hice mi parte, ¿sí o no? Yo hice lo que debía de hacer, ¿sí o no? Muchos no hacen esto. Aunque la otra persona te diga: vete por ahí, no me interesa, muy tarde, adiós. Mis hermanos, ¿saben lo que dice la palabra del Señor? Que la bendición que nos tocaba, la mía y la de Él, bueno, yo voy a recibir de bendición, porque yo hice la voluntad del Señor. Pero la bendición que le tocaba a Él en este momento de reconciliación, como Él no la aceptó, dice la palabra que esa bendición me regresa a mí. Oiga bien. ¿Y qué yo tengo que hacer ahora? No solamente sentirme aliviado. Ya, Señor, hice tu parte. Mira, traté, de corazón pedí perdón, de corazón lo perdoné, pero Él no quiso aceptar. Ahora, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Va a haber cierto distanciamiento. Lo que debemos es elevar a este hermano ante las manos del Señor, ante el corazón del Señor. Hay muchas heridas, escucha bien lo que te voy a decir, que van a sanar inmediatamente cuando tú empieces a orar por tu agresor. Cuando tú empieces a orar por aquella persona. Sí, hermano, ¿cómo vas? Sí, el Señor te va a bendecir, porque hay una gracia especial, porque el Señor de humildad, un corazón contrito, humillado. Y cuando empiezas a pedir por esa hermana,
quiero decirte que tú estás siendo bendecido, pero tarde o temprano, esa oración que tiene poder va a llegar donde Vicente, cuando dicen amén. Y al tiempo del Señor nos vamos a reconciliar. Amén. Entonces, dígale al hermano que está a tu lado, haz tu parte también. Dígale, haz tu parte, haz tu parte, haz tu parte. Por cierto, denle un aplauso aquí a Vicente Fernández. Gloria al Señor. Estuvo buena la actuación, estuvo buena. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, la importancia de tú tomar decisión. Quiero compartirte un testimonio para que tú vayas abriendo tu corazón, porque son situaciones muy difíciles. Habla bien. Me recuerdo que en mi comunidad, en mi parroquia, una señora fue a donde mi párroco pidiéndole ayuda porque tiene una sobrina, es una mujer de 30 y pico de años que está desahuciada, se está muriendo en el hospital, tiene un cáncer fulminante. Pero el problema, mis hermanos, que ella fue a su tía a pedir oración porque tenía un mes su sobrina agonizando. Yo no sé si usted ha visto a alguien agonizando. Es algo desesperante. Allí tirado, como que se va a morir, pero no muere. Es algo horroroso. Tenía un mes agonizando. Mis hermanos, mi párroco, nuestro sacerdote nos dijo que nos iba a enviar para orar por ella, porque estaba un poco lejos, era en Manhattan. Y vamos a este hospital, mis hermanos, que se llama el Presbyterian, y llegamos allí, mis hermanos. Yo ando siempre con un grupito, cariñosamente yo le digo mis viejas oradoras, bendito sea el Señor. Son mujeres de fe, son mujeres que aman y quieren al Señor, bendito sea el Señor, amén. Y allí, mis hermanos, cuando vamos subiendo el elevador, estamos orando por esta pobre mujer. Es cáncer que tiene. Estamos pidiendo que el Señor sane el cáncer. ¿Cuánto creen que Dios puede sanar el cáncer? Bendito sea el Señor. Pues le estamos pidiendo, Señor, sana el cáncer. Tú puedes sanar el cáncer. Pues pensábamos, mis hermanos, que esto era el problema. Y entramos a la habitación. Allí empezamos a rezar el Santo Rosario. Dar un aplauso a Mamá María, a nuestra Madre Santísima. Allí empezamos a rezar el Rosario. Allí sacamos la palabra del Señor, para que la palabra, que tiene poder y efecto, mis hermanos, luego de compartir la palabra empezamos a orar. Esta pobre mujer era horrible como sonaba, con tubos, máscara en su rostro, llorando desesperada. Me recuerdo, mis hermanos, que en ese momento empezamos a orar. Estamos orando, ¿por qué? Por el cáncer. Tenía un cáncer terminal. Y mis hermanos, cuando estamos orando, muchas veces el Señor, cuando estamos orando por sanación física, a veces el Señor nos muestra el órgano. A veces el Señor permite que tú lo sientas donde está el área afectada. El Señor da palabras de conocimiento. Yo estaba esperando que el Señor me mostrara un órgano, que me mostrara qué tipo de cáncer, que me diera una señal. Pero en ese momento, mis hermanos, el Señor no me dio nada de eso. En medio de la oración, el Señor me pone una palabra: rencor. Y estamos orando y yo le digo: Señor, rencor no, Señor, es cáncer. Como que pensé que era algo de mí. Y vuelvo y entro a la oración. Y vuelve el Señor, me pone esa palabra: rencor. Y le digo yo: Señor, ¿qué tú me quieres decir? El Señor me hablaba en mi corazón y me decía: dile a ella que su corazón está en peligro, que ella necesita perdonar, porque el rencor ha invadido su alma, su corazón. Me recuerdo, mis hermanos, muy discretamente, aquí estaban algunos familiares, mis hermanas que estaban rezando, y yo me la acerqué a los oídos y le dijo calladita a ella: hermana, el Señor me presenta rencor. El Señor quiere que tú perdones. Y ella me miraba así, y como estaba tan agonizante, se lo tuve que repetir de nuevo, más directo a sus oídos. Y le digo yo: ¿entiendes? ¿Comprende lo que te estoy diciendo? Y de repente una lágrima salió. Y ella me dijo: sí. Ahí oramos
Recogimos la oración y nos fuimos esa tarde. Eso fue domingo, me recuerdo yo. El martes de esa semana, su tía me llama y me dice: Enrique, tú no sabes lo que pasó. Cuando ustedes se fueron de la habitación, mi sobrina empezó a señalar la mesita de noche. En la mesita de noche había un paquetito de papelitos, de esos post-it que anotar. Empezó a señalar, nosotros se lo pasamos. Empezó a pedir un lapicero. Ella no podía hablarle. Y allí, mis hermanos, empezó a escribir algunos nombres. Y escribió 4 nombres, a puro garabatos. Esos nombres, me cuenta su tía, que eran personas que ella conocía. 3 de esas personas la buscaron ese domingo, la llamaron y cuenta que el lunes estaban allí esas 3. Y desde que entraban, mis hermanos, eran personas que habían tenido ciertas rencillas, habían pasado diferentes situaciones, no se hablaban. Y allí, mis hermanos, cada una cuenta a su tía que se le acercaba a esta pobre mujer, muriéndose allí. Y hubo algo maravilloso. Dios estaba preparando ese momento. Y a cada uno de ellas se agarraban de las manos, se hablaban. Se tuvieron que salir las familias, tuvieron una confesión muy hermosa entre esas 3 personas. Y en cada una de ellas se pidieron perdón y se reconciliaron. Mis hermanos, de esa lista eran 4. La última en la lista no era una conocida cualquiera, era su hermana de sangre, su hermana mayor. Esta hermana que encuentra a su tía, ellos tuvieron un problema bien grande y no se hablaban, estaban enemigas. Oiga bien, hermana de sangre, oiga bien, de sangre. Dice que la enemistad era tan grande que esta pobre mujer tiene más de 3 años muriéndose allí con ese cáncer. Y esta hermana jamás la fue a buscar, jamás la fue a visitar, su propia hermana. ¿Ves lo que hace el odio? ¿Ves lo que hace el rencor? Te divide, te separa, te hace infeliz. Y mis hermanos, cuando ellos vieron el nombre de ella, ellos pensaron que eso iba a ser imposible. Pero nosotros hemos conocido a un Dios que no es el Dios de cualquier cosa, es el Dios de lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, ellos llamaron a su hermana y su hermana dijo: sí, voy. El martes llegó allí y cuando ella entró a la habitación, ella vio a su hermana cómo estaba agonizando allí. Y cuando ella la vio de esa manera, ella se corrió, se tiró de rodillas y le empezó a decir: perdóname, perdóname, perdóname. Era solamente de la forma como ella vio a su hermanita, oiga bien, muriéndose allí deshecha. El Señor le conmovió su corazón y allí empezó a pedirle perdón, perdóname. Ella le agarraba las manos, me cuenta su tía, y allí las dos empezaron a llorar, a llorar, a llorar. Mis hermanos, en ese momento, en ese encuentro de esas 2 hermanas, en el medio estaba la misericordia de Dios. Estaba el mismo Señor. Y allí ellas se perdonaron, se reconciliaron. Allí duraron horas allí hablando. Mis hermanos, cuenta su tía que cuando su hermana se fue de la habitación, no pasó ni siquiera 1 hora con aquella pobre mujer que tenía más de 1 mes agonizando. Recibió una paz tremenda, dejó de respirar así y murió suave y en paz. Una vez contaba este testimonio, me dijo una hermana: Enrique, pero ¿dónde está el testimonio? Porque ella murió. Yo digo: oh my God, Dios mío, mi Dios. Tal vez, quizás, solamente Dios sabe esto.
Tal vez a esta pobre mujer, por el odio y el rencor que tenía, tal vez le iba a tocar el infierno. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Pero lo que yo estoy seguro, mis hermanos, que por el hecho de que ella se llenó de Dios, que ella tuvo la decisión de perdonar, yo estoy seguro con todo mi corazón que esa hija no está en el infierno. Ella está en la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo te pregunto, ¿por qué has tratado tanto? ¿Por qué lleva ese dolor tan grande? ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué? ¿Qué te cuesta? Si el Señor te quiere bendecir, hoy es un día de tomar decisión. Hoy es un día de dejar que se cumpla esa palabra. Queremos perdonarnos el uno con nosotros. Queremos ser buenos y comprensivos, compasivos. Mis hermanos, quiero terminarte con este testimonio para empezar en la oración. El Señor me lo puso en mi corazón porque ha sido una santa de nuestra Santa Iglesia Católica. Dale un aplauso a la iglesia. A través de este testimonio el Señor va a sanar muchos corazones y podemos abrirnos a la oración. Escucha bien. Esta santa que le quiero compartir es una jovencita. Se llama María Goretti. A ver, ¿cómo se llama? Levante la mano si alguien conoce a María Goretti. ¿Ha conocido a María Goretti? No todos, me imagino. Pues hoy el Señor te la va a regalar. ¿Cómo se llama ella? María Goretti. María Goretti es una jovencita italiana. Nació casi al comienzo del siglo pasado. Era de una familia muy católica, muy creyente, con su papá, su mamá, sus hermanitos. Eran muy pobres. Su papá era la cabeza de todo. Cuando María Goretti recibió su primera comunión, ella hizo un pacto con el Señor. Ella le dijo: Señor, prefiero morir que pecar. A ver, ¿cómo le dijo? Prefiero morir que pecar. Santo Domingo Sabio hizo lo mismo. Y allí, llena de Dios, ella hizo este compromiso: prefiero morir antes que pecar. Mis hermanos, su papá muere, ya está más crecidita, y como su papá muere, su mamá tiene que salir a trabajar. Se han quedado en una finca de un terrateniente, trabajaban para él. Mis hermanos, en esa casa, María Goretti se convirtió como la mamá, la que atendía a sus hermanitos, la que cocinaba, la que arreglaba, la que limpiaba. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Al lado de la casa de María Goretti había otra familia. Y en esa familia, mis hermanos, había un muchacho que se llama Alejandro Serenelli. A ver, ¿cómo se llama? Alejandro Serenelli. Alejandro Serenelli, este hombre totalmente diferente a María Goretti. María Goretti era una santa. Este es un pagano, una mente mundana, perverso, morboso. Y ahora ha puesto la mirada en esa jovencita que tenía aproximadamente unos 13, 14 años. Allí, mis hermanos, la empezó a enamorar a María Goretti y le empezaba a decir palabras bien groseras, y a ella no le gustaba esto. Decía: no me moleste, déjame quieto. Pero él insistía, la enamoraba. Mis hermanos, hacía esta propuesta, quería tener relaciones con ella. María Goretti, que es una muchacha de Dios, rechazaba esa oferta. No me hables de eso, déjame quieto. Ella no podía contárselo a su mamá, porque era lo único que tenía. Si le decía, tenían que mudarse, se iban a quedar sin nada. Y ella mantenía un rechazo hacia este muchacho. Pero un día, mis hermanos, este muchacho despiadado vio que María Goretti estaba sola en la casa. Y él fue allí con esas propuestas: quiero enamorarte, quiero que seas mía, quiero que te acuestes conmigo. María Goretti rotundamente decía: no, vete de aquí, lárgate de aquí, vete. Y él se empezó a ofender, se empezó a poner agresivo. Y porque él se dio cuenta que ella decía no, y él quería salirse con la suya,
él se puso muy agresivo. Y la agarró y le dijo: si no estás conmigo por la buena, vas a estar por la mala. Alejandro Serenelli, yo no quiero estar contigo, yo no quiero pecar, déjame quieto. La respuesta es no. Cuando ella le dijo no a él se enojó. ¿Sabe lo que hizo? Él tenía consigo un cuchillo, que en realidad era una arma de trabajo, puntiaguda. Y en su odio, en su agresividad, agarró este cuchillo y no tuvo compasión de María Goretti. Le clavó 8 puñaladas, 8 puñaladas. La última, mis hermanos, cuenta que llegó al mismo columna, al hueso de la columna, y dobló la punta de este cuchillo. Y él soltó y la dejó desangrando allí. Él pensó que estaba muerta. Pero mis hermanos, María Goretti no muere de una vez. María Goretti trata de abrir la puerta y empieza a gritar auxilio. Pero el único que escuchó los gritos de María Goretti fue este hombre. Y cuando él vio que estaba viva, regresó de nuevo, agarró el cuchillo y le dio 6 puñaladas más. Mis hermanos, como obra de milagro, a ella la llevan al hospital. Imagínense lo difícil que sería llevar a alguien a un hospital en esa condición. Pero ella llega allí al hospital. Y el primero que se encuentra es con un sacerdote, aparte de los doctores y las enfermeras. Y ella está diciendo: tengo sed, tengo sed. Pero los doctores no podían darle de beber porque podía producir una hemorragia y podía morirse más rápido. Y el sacerdote le dijo: hija, Jesús en la cruz también le dio sed, pero él se aguantó. Sacrifícate por él. Y ella dijo: si mi amado Jesús lo hizo, yo también lo voy a hacer. Mis hermanos, antes de ella morir, le dijo a los doctores y al sacerdote que estaba allí: donde quiera que se encuentre mi asesino, Alejandro Serenelli, yo lo perdono, porque yo quiero que él sea santo. Ella muere, mis hermanos. A él lo condenan a 30 años de prisión. Nunca quiso mostrar la verdad. Decía que ella era la culpable. Nadie le creyó esto. Y mis hermanos, en la cárcel era agresivo, lleno de odio. 30 años de cárcel, condenado. Y mis hermanos, tenía tanta agresividad que lo tuvieron que poner en solitaria, solo, aparte de los otros presos. Y una noche, después de 6 años estar en la cárcel, sucede esto, que es lo que nos interesa. Alejandro Serenelli tiene una visión, tiene un sueño, donde el Señor permite que él vea a María Goretti. María Goretti, él la ve que está en un jardín lleno de flores. Y María Goretti está recogiendo flores. Y ahora se le acerca. En sus manos lleva 14 flores. Eran lirios blancos. ¿Por qué 14, mis hermanos? Por la cantidad de puñaladas que él le había ocasionado. Y ella se le acerca a él en su celda, en la prisión, y le empieza a decir: Alejandro Serenelli, yo te perdono, recibe esta flor. Alejandro Serenelli, yo te perdono, recibe esta flor. Allí, mis hermanos, 16 flores. Y la última le dijo: Alejandro Serenelli, recibe esta flor, yo te perdono, porque yo quiero que tú estés donde yo estoy. Yo quiero que tú estés en gracia. Yo te perdono. Mis hermanos, el Señor permitió esto para convertir su corazón. Él dice que se tiró de rodillas y en ese momento le entregó su vida a Cristo Jesús. Mis hermanos, allí él completamente cambió por el perdón. Hay muchos en tu casa, en tu hogar, que van a cambiar por el perdón que va a salir de tu boca, querida hermana que estás aquí. Muchos van a ser transformados porque tú estás tomando valor de perdonar y de pedir perdón.
La bendición no solamente es para ti en este día. Hay muchos en tu casa que van a recibir bendición por la decisión que tú vas a tomar. Mis hermanos, termino diciéndote que Alejandro Serenelli no duró los 30 años. A los 27 años lo suelta. Era algo que no ocurría. Pero salió un hombre nuevo, mis hermanos. Y la primera visita que hizo después de salir de la cárcel fue ir a la casa de María Goretti, donde la mamá le tocó la puerta. Y cuando la mamá de María Goretti abrió, él le dijo: ¿usted sabe quién yo soy? Sí, yo vengo para pedirle perdón. Yo vengo para pedir perdón por lo que le hice a su hija. Yo maté a su hija. Perdóneme. Y Alejandro Serenelli, mirando a la mamá, le decía: ¿usted me perdona? ¿Sabe lo que dijo María Goretti, la mamá de María Goretti? Si Dios te ha perdonado, si mi hija María Goretti te ha perdonado, yo también te perdono. Pero no era un perdón de la boca como tú y yo hacemos, no. Era un perdón de corazón, al punto que ella permitió que este muchacho, este hombre, viniera a vivir con ella. Bendito sea el Señor. Oiga bien, el asesino de su hija. En 1950 sucede algo que nunca había pasado en la iglesia. En la plaza de San Pedro, allí en el Vaticano, estaba siendo elevada a los altares esta jovencita María Goretti como santa. Y en esa plaza, mis hermanos, allí estaba su mamá, y al lado de su mamá estaba Alejandro Serenelli. La iglesia espera que algún día también Alejandro Serenelli sea elevado a los altares. ¡Wow! Por un perdón, por perdonar. Yo te pregunto al empezar esta oración, ¿tú crees que perdonar vale la pena? ¿Tú crees que tengo que sacar fuerza de mí? Claro. ¿Que me tengo que sacrificar? ¿Tú crees que vale la pena para transformar tu corazón y transformar los corazones de aquellos que están a tu alrededor, incluyendo aquellos que te han herido? Amén. Esta es tu decisión. Así empezamos el tema. La decisión es tuya. En este momento el Señor te va a hablar. ¿Cuál es la decisión que tú tienes? ¿Quiere entregarme, identificar esos agresores? ¿Quiere elevármelo a mí? ¿O quiere seguir con ese rencor en tu corazón amargado? La decisión es tuya. Yo te invito, querido pueblo de Dios, que esas personas que te han herido, ese es el momento de reconciliarnos, de pedir perdón. Ahí donde tú estás, ponte de pie, querido hermano, querido hermano. Yo quisiera que algunos servidores también pueden ayudar. A ver, los servidores, ¿cómo van a ayudar? Yo quisiera que usted mirara la cruz. Mire la cruz. Mire la cruz. ¿La pueden ver todos? Porque el Señor va a dar sanidad a través de la cruz. Amén. Amén. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Mira la cruz primero. Y luego que la mires, cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojos ahora. Cierra tus ojos. El Señor nos quiere llevar a un lugar especial, donde Él quiere reconciliarnos, donde Él nos quiere dar la gracia, la fuerza de pedir perdón y de perdonar. La palabra de Dios nos muestra que Jesús, cuando fue condenado, dice la palabra del Señor que recibió un castigo brutal. Recibió 39 azotes. Sus vestimentas fueron desgarradas. Fue golpeado, pisoteado, escupido, burlado. Le han tirado una capa roja burlándose. ¿Eres tú el rey? Esos verdugos le han tejido una corona de espina. Se la han colocado en la cabeza como burla. Y allí, mis hermanos, el cuerpo del Señor está ensangrentado. El cuerpo del Señor está todo allagado.
Allí le entregan aquel madero, la cruz. Y Jesús, que tiene una misión, Él no rechaza la cruz, Él abraza la cruz. Yo te invito a que tú también abrace la cruz. Abraza la cruz en este instante. Abraza. Dice la palabra que empezó a caminar por la que hoy conocemos lo que es la vía dolorosa. Y aquí, mis hermanos, estaba siendo golpeado, martirizado. Había un pueblo que se había reunido. Unos mostraban tanta compasión, tanto amor, porque había muchos ahí que habían sido tocados por Jesús, el Maestro. Pero había otros, mis hermanos, que gritaban: crucifíquenlo, mátenlo. No le importaba nada. En este camino por la vía dolorosa, el Señor tiene un encuentro. Entre esa multitud Él ve una cara conocida. Es la cara de su mamá. Y si el dolor de María era grande al ver a su hijo de esa manera, tan grande era el dolor del hijo al ver a su madre sufrir de esta manera. En este momento, haz una pausa y piensa en mamá y papá. Piensa en tus viejos, estén vivos o estén fallecidos. Piensa en ellos. Y así como María se le acerca a su hijo Jesús, y allí lo limpia, lo besa, lo abraza. Oh Padre Celestial, en esta unión de amor, que si hay alguien aquí, algún hijo, alguna hija, que se ha alejado, se ha distanciado por dolores, por heridas de mamá, de papá, de tu abuelo, de tu abuela, de aquellos que te han criado. Oh Señor, rompe esa pared que se ha levantado. Y así como María abraza a Jesús, oh Señor, que estos hijos nos podemos abrazar con nuestro bien, con nuestra bien, con nuestra mamá, con nuestro papá. Señor, sana las heridas. Sana esas heridas que todavía están vivas, están frescas, Señor mi Dios. Sánalas, Señor, porque no queremos continuar con desamor hacia nuestros padres. Sana esas heridas, Señor, en este momento. Dice la palabra del Señor que seguía el camino y llegaron a aquel lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera, el Calvario. La tarde ha caído, el sol se ha retirado, ha llegado una neblina. Ya el pueblo se ha alejado y solo algunos se han quedado allí. Y allí han empezado a clavar a Jesús. A Jesús que solamente hizo hacer el bien. A Jesús que no es pecador como tú y como yo. A Jesús que no ha ofendido como tú y yo hemos ofendido. Están clavando a Jesús. Y allí con sus manos clavadas, con sus pies clavados, el Señor recita el segundo sermón más grande. Son las 7 palabras. Y esa primera palabra es la que nos interesa para ti y para mí en este momento. Esa primera palabra es la que el Señor quiere entrártelo en tu corazón para que tú hagas lo mismo. Allí Jesús mirando a aquellos verdugos, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si es Jesús que es inocente, perdona. Porque tú y yo entonces no podemos perdonar, que somos culpables. Querido pueblo